Samantha Nelson se alisó el uniforme azul y respiró hondo. Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se alzaban ante ella. Tras 20 años como embajadora de la Tierra, conocía cada grieta de esas antiguas puertas de piedra. Las había atravesado miles de veces con la esperanza de que hoy fuera su última vez y la esperanza no tuviera nada que ver. ¿Estás segura de esto? El embajador le preguntó a William Gray, su delegado. Sus ojos mostraban preocupación tras sus gafas. La votación fue unánime. ¿La humanidad ha tenido suficiente? Miró la tableta digital. En su mano. En ella estaba el aviso oficial de la Tierra sobre su retirada del Consejo Galáctico. 30 años de ser ignorados. Se burlaron y tratados como niños habían llevado a este momento. Las puertas se abrieron con un zumbido bajo. La Cámara del Consejo era una enorme sala con asientos para representantes de más de 200 especies alienígenas. En el centro había una mesa redonda donde se sentaba el Alto Consejo. Las 12 especies más poderosas de la galaxia. Los humanos nunca habían sido invitados a esa mesa. Samantha caminó hacia la plataforma del orador. La sala se quedó en silencio. Cuando los representantes alienígenas notaron su rostro serio. Algunos susurraron entre sí. La mayoría parecía aburrida. Habían visto al embajador humano pedir igualdad de trato muchas veces ante el alto consejero Vestal, un alienígena alto y delgado de piel gris y 4 brazos. Habló primero. El Consejo reconoce al embajador Nelson de la Tierra. Ya hemos votado sobre su solicitud de expansión, embajador. La decisión es definitiva. Los humanos estarán limitados a solo 3 sistemas estelares. Samantha miró al representante zoraxiano, que sonreía. A su especie se le acababan de conceder 15 sistemas estelares que limitaban con el espacio humano, las mismas zonas que los humanos habían solicitado para establecerse pacíficamente. No estoy aquí para discutir la votación, alta consejera, dijo Samantha. Su voz era tranquila pero firme. Estoy aquí para informar al Consejo que, a partir de este momento, la Tierra y todas las colonias humanas se retiran formalmente del Consejo Galáctico. La cámara estalló en ruido. Algunos alienígenas se pusieron de pie, otros rieron. Vestal levantó las 4 manos para pedir silencio. Embajador Nelson, esto es de lo más inusual. Ninguna especie ha abandonado jamás el Consejo. Quizás esté molesto por la votación, pero no es una decisión precipitada. Samantha lo interrumpió. Durante 30 años, los humanos han contribuido con tecnología, arte y recursos a este Consejo. Hemos seguido todas las normas y regulaciones. Sin embargo, seguimos clasificados como una especie en desarrollo con derechos mínimos. Hemos decidido desarrollarnos por nuestra cuenta. El representante zoraxiano rió a carcajadas. ¿Y cómo sobrevivirán los humanos sin las rutas comerciales del Consejo? Sin nuestra protección, la galaxia es un lugar peligroso para las especies primitivas. Samantha sonrió por primera vez. Logramos sobrevivir en nuestro propio planeta durante miles de años mientras luchábamos entre nosotros. Creo que nos las arreglaremos bien sin ti. Colocó la tableta en la plataforma. Este documento contiene nuestra retirada formal. Todos los diplomáticos humanos abandonarán el espacio del Consejo en 30 días. Todos los acuerdos comerciales finalizarán en 90 días. Pedimos que todas las especies del Consejo respeten nuestras fronteras como nosotros respetaremos las suyas. La cámara se llenó de risas de nuevo. El alto consejero Bexol parecía divertido. Muy bien, embajador. Cuando los humanos se den cuenta del error que han cometido, el Consejo podría considerar permitirle regresar con las sanciones apropiadas. Por supuesto, Samantha ya se estaba alejando. Solo un embajador alienígena, Krillax, de la Federación Ardaniana, parecía preocupado. Su especie era conocida por su conocimiento histórico y su larga memoria. «Te burlas de lo que no entiendes», le dijo Krillnak en voz baja a Vestal. «He estudiado la historia humana. Cuando se ven acorralados, se vuelven impredecibles. Apenas son capaces de viajar por el espacio». Vesful respondió, ¿qué posible amenaza podrían representar fuera de la cámara? William se unió a Samantha. ¿Crees que nos tomarán en serio? Samantha miró hacia atrás, hacia las puertas que se cerraban por última vez. No. Y es exactamente por eso que esto funcionará. El comando terrestre ha esperado este momento durante años. La operación Salto Silencioso comienza hoy. Mientras caminaban hacia su nave, Samantha envió un simple mensaje a la Tierra.
Semillas plantadas. El jardín ahora crecerá en la oscuridad. En la Tierra, los líderes militares y científicos recibieron el mensaje y comenzaron a implementar planes décadas después. El Consejo cometió un grave error. Le dieron a la humanidad algo peligroso. No quedaba nada que perder. El capitán George Miller se paró en el puente del US Defiant observando cómo la última nave diplomática humana abandonaba la enorme estación espacial del Consejo. Su nave los escoltaría de regreso al espacio terrestre después de 30 años de intentar integrarse con las especies más antiguas de la galaxia. Los humanos regresaban a casa. Todas las naves se reportan listas para el salto, dijo la capitana, la primera oficial Susan Wright. George asintió. Envía la señal. Vámonos con dignidad. Mientras la pequeña flota de naves humanas activaba sus motores, ni una sola nave del Consejo vino a despedirlos. El mensaje era claro. Los humanos no eran lo suficientemente importantes como para justificar una despedida. El mando del Consejo envió un mensaje. Sir Susan dijo, quieren recordarnos que las rutas comerciales utilizaban nuestro Consejo. Propiedad y deberíamos estar agradecidos de que nos permitan usarlos una última vez. George sonrió. No hace falta responder. En unas horas no importará. De vuelta en la Cámara del Consejo, los representantes ya estaban dividiendo las rutas comerciales y territorios humanos. La delegación zoraxiana reclamó la mayoría de ellos, citando su importancia estratégica para la seguridad del Consejo. Los humanos tenían operaciones mineras en el sector Signis, dijeron los ministros de Comercio. Lur, un alienígena corpulento con escamas verdes. Esos minerales ahora nos pertenecen. Deberían haberlo pensado mejor antes de alejarse del Consejo. El alto consejero Vesville asintió. Propongo que emitamos nuevas regulaciones sobre cualquier especie que comercie con humanos. Debemos enseñarles las consecuencias de su estúpido orgullo. Solo el embajador Krillnak se sometió. Quizás no deberíamos apresurarnos. Los humanos son jóvenes, sí, pero han demostrado un progreso notable en poco tiempo. Su preocupación por las especies primitivas es conmovedora, dijo Vesfal con una risa. Pero los humanos necesitan esta lección. Volverán arrastrándose cuando su economía colapse en el próximo ciclo solar. El Consejo votó para aprobar medidas punitivas contra el comercio humano. Solo los ardanianos votaron en contra. 3 meses después, las naves de control del Consejo llegaron a las estaciones fronterizas humanas para entregar las nuevas regulaciones comerciales. Encontraron las estaciones vacías y apagadas. Los intentos de contactar con la Tierra no recibieron respuesta. Ignoran nuestras comunicaciones, informó un oficial del Consejo. Hemos intentado todas las frecuencias de la Tierra. El gobierno de la Tierra Unida ya había comenzado la siguiente fase de su plan. Todos los ciudadanos humanos fueron retirados de los mundos alienígenas. Algunos alienígenas temían que esto significara que los humanos se preparaban para la guerra, pero la mayoría creía que era simplemente una señal de su aislamiento y temor. Las naves de inteligencia del Consejo observaron actividad inusual alrededor de las colonias humanas. Hubo un aumento masivo en la producción industrial y lecturas de energía extraña de las estaciones de investigación en Marte y Europa. Varios científicos del Consejo sugirieron enviar espías para averiguar qué estaban construyendo los humanos, pero Vestul desestimó estas preocupaciones. Que construyan las armas primitivas que quieran, dijo. Sin la tecnología del Consejo no son una amenaza para nosotros. Mientras tanto, en la colonia humana de Nutra, el ingeniero Alan Foster trabajó día y noche con su equipo. Estaban construyendo algo que lo cambiaría todo. El manipulador de campo cuántico está listo para ser probado, dijo. Su asistente Betty Rivera, si esto funciona, asintió Allen. Si esto funciona, ya no necesitaremos sus rutas comerciales en la Tierra. La presidenta Laura Wayace se dirigió a la población mundial por transmisión. Ciudadanos de la Tierra y sus colonias. Hoy se cumplen 6 meses desde nuestra retirada del Consejo Galáctico. Muchos creían que no podríamos sobrevivir sin ellos. Se equivocaron. La primera fase de la operación Salto Silencioso ha finalizado. La transmisión mostró imágenes de nuevas fábricas, instalaciones de investigación y astilleros construidos en todo el sistema solar. Hemos llamado a nuestra gente y asegurado nuestras fronteras. Ahora comienza el avance de la segunda fase. Durante demasiado tiempo limitamos nuestra innovación para cumplir con los estándares del Consejo. Ya no. Hoy damos rienda suelta a la creatividad humana sin restricciones. En el espacio del Consejo, los informes de actividades humanas se detuvieron por completo.
Era como si hubieran desaparecido tras sus fronteras. La mayoría de los miembros del Consejo se olvidaron de los humanos en un año. Considerando el asunto resuelto, los primitivos se darán cuenta de su error y regresarán. Vesful aseguró al Consejo. Es solo cuestión de tiempo. El embajador Krillmax no estaba tan seguro. En sus aposentos privados, revisó antiguos textos históricos sobre otra especie, que una vez se retiraron de la política galáctica. Habían regresado siglos después como conquistadores. Él esperaba que los humanos eligieran un camino diferente. Pasaron 5 años en completo silencio desde el espacio humano. Sin mensajes, sin naves comerciales, sin señales de que la Tierra siquiera existiera. El Consejo Galáctico casi se había olvidado de los humanos, tratando su partida como una nota al pie menor en la política galáctica. Lisa Chen se secó el sudor de la frente mientras miraba las complejas ecuaciones en su pantalla. La instalación de investigación subterránea en Marte estaba caliente hoy. Los sistemas de enfriamiento se desviaron a la cámara de pruebas cuánticas, donde su equipo estaba a punto de hacer historia. La simulación está completa, dijo su asistente Paul García. Funciona, Lisa. La teoría es sólida. Lisa sonrió. Después de 5 años de trabajo continuo, lo habían logrado. El manipulador de campo cuántico ya no era solo una teoría. Estaba a punto de convertirse en realidad. Alerta al director, dijo, dile que estamos listos para una prueba a gran escala. En toda la instalación, Jack Harrison revisó las aplicaciones militares del descubrimiento de Lisa. Como jefe de la División de Defensa de la Tierra, vio un potencial que iba mucho más allá del uso civil. Si integramos esta tecnología en nuestros sistemas de escudos, explicó a su equipo, podríamos crear defensas que las armas del Consejo no puedan penetrar y nuestras naves podrían viajar a velocidades que no puedan rastrear. En los 5 años transcurridos desde que dejó el Consejo, la humanidad se había transformado sin las restricciones de las regulaciones del Consejo. La innovación humana había explotado. Nuevas tecnologías que habrían tardado décadas en aprobarse mediante la burocracia municipal se desarrollaron en meses. ¿Alguna vez te preguntas si el ayuntamiento nos echa de menos?, preguntó Linda Barnes, una de las ingenieras de Jack. Jack rió. Dudo que siquiera piensen en nosotros, que es exactamente lo que queríamos. En el límite del espacio humano, una pequeña delegación del Consejo se acercó al sistema solar de la Tierra. Después de 5 años, el Consejo finalmente decidió verificar a los humanos, esperando encontrar una civilización en dificultades, lista para rogar por una misión roja. Los sensores detectaron un campo de energía inusual que rodeaba todo el sistema solar. El piloto de la nave del Consejo informó que el embajador Vesfol, ahora ascendido a miembro senior del Consejo, frunció el ceño. Una especie de pantalla defensiva. ¡Qué primitivo! Abran un canal. Antes de que pudieran enviar un mensaje, una elegante nave apareció junto a ellos. No tenía motores visibles y se movía con una gracia imposible. Una voz humana salió de sus altavoces. Nave del Consejo, esta es la Tierra. Seguridad fronteriza. Expliquen su propósito. Vestal se sorprendió. La nave humana había aparecido de la nada, y sus sensores no la detectaron hasta que estuvo justo a su lado. Este es el miembro senior del Consejo, Vesfol. Estamos aquí para verificar el estado de la Tierra y ofrecer asistencia si es necesario. Hubo una pausa antes de que el humano respondiera. La Tierra aprecia su interés, pero no acepta visitantes en este momento. Su posición actual marca el límite del espacio humano. Por favor, no lo cruce. Sin permiso, Best estaba indignado. ¿Sabes quién soy? El Consejo tiene autoridad en todo el espacio establecido. No puedes. Tu autoridad terminó. Cuando dejamos el Consejo. El humano interrumpió. Buen viaje. Nave del Consejo. La nave humana desapareció tan rápido como apareció. Vesful ordenó escaneos del área, pero los sensores no encontraron nada. Era como si la nave nunca hubiera estado allí. Regresen al espacio del Consejo, ordenó con la voz temblorosa de ira. Los humanos se han vuelto delirantes en su aislamiento. De vuelta en Marte, Lisa Chen observó el encuentro a través de una pantalla cuántica que podía observar eventos a años luz de distancia. Parecían sorprendidos. Dijo que el director Ben Nelson asintió. Esperaban que estuviéramos luchando. En cambio, hemos avanzado más allá de su comprensión. La fase 2 está completa. Ahora comenzamos la expansión de la fase 3. En instalaciones secretas por todo el espacio humano, se estaban construyendo nuevas naves.
No usaban motores convencionales y no dejaban rastro de energía. Podían viajar a lugares que el Consejo nunca había mapeado. La presidenta Laura Wayace se dirigió al Consejo de Gobierno de la Tierra. Hoy hemos demostrado que la humanidad puede mantenerse sola, pero no permaneceremos solas por mucho tiempo. Hay otras especies ahí fuera. El Consejo desestima. Como primitivos tal como nos desestimaron. Es hora de que los encontremos. El Gobierno de la Tierra votó unánimemente para aprobar la operación Mano Distante. Mientras el Consejo creía que los humanos se escondían tras sus fronteras, la Tierra se acercaría secretamente a otras especies ignoradas y les ofrecería lo que el Consejo nunca tuvo: respeto y asociación. La era humana de aislamiento estaba terminando. La era de la expansión silenciosa había comenzado. Habían pasado 10 años. Desde que los humanos abandonaron el Consejo Galáctico. En el lejano mundo de Ctoric, una operación minera del Consejo informó de algo extraño. Los trabajadores vieron una elegante nave plateada flotando cerca de sus instalaciones. Cuando llegaron las fuerzas de seguridad, la nave desapareció sin dejar rastro. Informes similares vinieron de otros mundos. Naves misteriosas que aparecieron y desaparecieron antes de que nadie pudiera identificarlas. La División de Seguridad del Consejo recopiló estos informes, pero no encontró ningún patrón. Son solo historias, dijo Vesful, ahora alto consejero del Consejo Galáctico. Los mineros ven cosas después de largos turnos en el espacio. No hay nada de qué preocuparse. Pero el embajador Krillmax de la Federación Ardaniana estaba preocupado. Durante una sesión privada del Consejo, compartió sus preocupaciones. Estas naves no coinciden con ningún diseño conocido en nuestra base de datos, pero su aparición comenzó poco después de que los humanos se fueran. ¿Es posible que hayan desarrollado nueva tecnología? La Cámara del Consejo se llenó de risas. Los humanos probablemente sigan usando motores de fusión mientras nosotros tenemos manipulación de la gravedad, dijo el representante zuraxiano. Estos avistamientos no tienen nada que ver con ellos. Sin que el Consejo lo supiera, una de sus oficiales de inteligencia no era lo que parecía. Danorite había nacido en la Tierra, pero se parecía lo suficiente a la especie Proximan como para hacerse pasar por una. Había trabajado para la inteligencia terrestre antes de la retirada, y se quedó cuando otros humanos se fueron. En su pequeño apartamento en el mundo capital del Consejo, Dana envió un mensaje codificado a la Tierra. El Consejo permanece inconsciente del avance humano. El Imperio Zuraxiano continúa su agresiva expansión. Llegarán al mundo colonial Ardano Tilox en 3 meses. El mensaje viajó a través de relés cuánticos ocultos y llegó a la Tierra en segundos en lugar de las semanas que tardaría una transmisión normal. La general Susan Martínez leyó el informe en su oficina bajo las montañas rocosas en la Tierra. Los ardanos eran la única especie que nos trataba con respeto en el Consejo. Ella le dijo a su personal: no podemos dejar que los zoraxianos tomen su colonia. Su asistente parecía preocupada. Si los ayudamos, el Consejo sabrá que los hemos estado observando. Descubrirán lo lejos que hemos llegado. Susan sonrió. Sospecharán, pero no lo sabrán con certeza. Preparen la operación Guardián Silencioso. Y asegúrense de que nuestras naves no dejen evidencia. De vuelta en el espacio del Consejo, el embajador ardano Krillmax se dirigió al Consejo de nuevo. Mi gente tiene leyendas de otra raza que una vez se retiró de la política galáctica. Fueron llamados los precursores. Regresaron siglos después. Como conquistadores porque el antiguo Consejo los trató mal. Vestal negó con la cabeza. Sus supersticiones primitivas no tienen cabida aquí, embajador. Los humanos se están escondiendo tras sus fronteras porque saben que no pueden competir con nosotros. En las sombras de la cámara, el Danerita lo grabó todo. El Consejo seguía subestimando a los humanos, que era exactamente lo que la Tierra quería. Mientras tanto, más allá del espacio del Consejo, el comandante Ryan Lee guió su nave a través de regiones inexploradas. La Tierra había establecido colonias en secreto en estas áreas utilizando tecnología que las hacía invisibles para los escáneres del Consejo. La colonia Epsilon 9 informa de una cosecha exitosa, dijo su oficial de comunicaciones. La terraformación se ha completado antes de. En 10 años, los humanos se habían asentado en 12 sistemas estelares desconocidos para el Consejo.
También habían contactado con 5 especies que el Consejo había clasificado como primitivas e indignas de ser miembros. La delegación de Tari llegará a la Tierra la próxima semana. Ryan dijo que su tecnología puede ser más simple que la nuestra, pero su comprensión de la biología es notable. El programa de intercambio beneficiará a ambas especies. De vuelta en la Tierra, la presidenta Laura Wayace revisó los últimos informes del espacio humano. La población humana había crecido un 30%. La capacidad industrial se había quintuplicado. La red de comunicación cuántica ahora conecta todos los mundos humanos instantáneamente. La fase 3 está casi completa, le dijo a su gabinete. Pronto comenzaremos la fase 4 del contacto selectivo. Uno de sus asesores parecía preocupado. Los zaraxianos se están volviendo más agresivos. Si atacan a los ardanianos, tal vez tengamos que rebelarnos antes de lo planeado. Laura miró el mapa holográfico que mostraba el espacio del Consejo, el espacio humano y las regiones inexploradas entre ellos. Si eso sucede, estaremos listos. El Consejo cree que nos hemos estado escondiendo todos estos años. No se dan cuenta de que nos hemos estado preparando. En su oficina. En el mundo del Consejo, Dana recibió nuevas órdenes de los monitores terrestres. La flota araxiana se movía cerca del espacio ardaniano. Si atacan, no intervengan. Nuestras naves se encargarán. Dana sonrió. El Consejo estaba a punto de vislumbrar en qué se había convertido la humanidad y ni siquiera sabrían lo que veían. La flota de batalla zoraxiana se movía por el espacio como una manada de lobos hambrientos. 15 años de expansión desenfrenada los habían vuelto audaces. Su objetivo era el puesto avanzado ardaniano en Tilox, un mundo pequeño pero rico en recursos. Los ardanianos solo tienen 2 naves de defensa, dijo el comandante de la flota Gorks a sus oficiales. Esta será una victoria fácil. El Consejo no intervendrá a tiempo. El imperio zoraxiano se había vuelto poderoso desde que los humanos se fueron. El Consejo, dividido por la política, ya no podía controlarlos. Muchas especies más débiles rindieron tributo a los zeraxianos para evitar el ataque. En el puesto avanzado ardaniano, el gobernador Trell recibió la advertencia demasiado tarde. Envíen una llamada de socorro al Consejo, ordenó. Y preparen a nuestra gente para la evacuación. Su ayuda parecía sombría. Los zoraxianos están interfiriendo nuestras señales. Nadie sabe que estamos bajo ataque. Los primeros disparos zoraxianos dieron en las defensas exteriores de los puestos de avanzada. Las alarmas sonaron cuando sus escudos comenzaron a fallar. El gobernador Trell cerró los ojos, sabiendo que su gente tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces sucedió algo inesperado. Los sensores ardanianos detectaron la llegada de nuevas naves. Eran elegantes naves negras, diferentes a cualquier diseño conocido. Se movían con una velocidad imposible, rodeando a la flota zoraxiana. Naves desconocidas. Identifíquense, exigió el comandante de la flota Gorks. No hubo respuesta. En cambio, las misteriosas naves dispararon armas que atravesaron los escudos zoraxianos como si no estuvieran allí. Rayos de energía azul cortaron las naves zoraxianas con precisión quirúrgica, desactivando sus armas y motores sin destruir las naves. En solo 6 minutos, toda la flota zeraxiana estaba muerta en el espacio, no destruida, sino completamente inutilizada. Un mensaje se reprodujo en todas las frecuencias en un idioma que sonaba como una forma evolucionada del habla humana. Los traductores universales lucharon por entenderlo. Fuerzas zoraxianas han violado el espacio neutral. Sus naves están deshabilitados. Sus tripulaciones no sufrirán daños. No se tolerarán más agresiones. Antes de que el gobernador Trell pudiera agradecer a los misteriosos salvadores, desaparecieron. Cuando las naves de emergencia del Consejo finalmente llegaron horas después, encontraron a la flota zoraxiana flotando indefensa, con sus tripulaciones conmocionadas pero vivas en la Tierra. El comandante Nickelbacker informó al gobierno de la Tierra Unida en la cámara subterránea conocida como la Operación Guardián Silencioso del Consejo Profundo fue un éxito, dijo. La colonia Ardania a salvo. La flota zuraxiana fue inutilizada con bajas mínimas y sin evidencia rastreable de nuestra participación. La presidenta Laura Wayace asintió con aprobación. Y los nuevos modificadores de traducción funcionaron a la perfección. Nickel respondió, el Consejo no podrá identificar nuestro idioma, aunque podrían sospechar. En el espacio del Consejo,
el incidente zuraxiano causó un alboroto. El alto consejero Bex Hui convocó una sesión de emergencia. Este es un asunto serio, dijo a los representantes reunidos. Fuerzas desconocidas han atacado a una especie miembro del Consejo. El embajador zoraxiano golpeó la mesa con el puño. Atacado. Fuimos humillados. Nuestras mejores naves inutilizadas por tecnología que nunca habíamos visto. El embajador Krillnax de la Federación Ardaniana habló con cuidado. Mi gente está agradecida por la intervención. Quienquiera que haya sido el responsable, pero debo preguntar por qué las fuerzas de defensa del Consejo tardaron tanto en responder. Los investigadores del Consejo informaron sus hallazgos. Las naves no coincidían con ningún diseño conocido. Usaron armas de energía más allá de nuestra tecnología actual. Y encontramos este interesante detalle. Varios mundos supuestamente primitivos ahora tienen sistemas defensivos avanzados mucho más allá de su nivel de desarrollo esperado. ¿Qué tienen en común estos mundos primitivos?, preguntó Vesfal. El investigador parecía incómodo. Todos mantenían relaciones comerciales no oficiales con los humanos a pesar del embargo del Consejo. La Cámara quedó en silencio. Por primera vez en 15 años, el Consejo se enfrentó a una posibilidad que habían descartado. Los humanos no se habían estado escondiendo por miedo. Habían estado ocupados. En el límite del espacio del Consejo, Dan Arait se preparó para regresar a la Tierra. Su misión estaba completa. El Consejo finalmente comenzaba a darse cuenta de lo que habían hecho al alejar a los humanos. Pero era demasiado tarde. La humanidad había superado la necesidad de la aprobación o los recursos del Consejo. Mientras su nave se deslizaba hacia el espacio cuántico, Dana envió un último mensaje a sus contactos del Consejo. Dile a los ardanianos que los viejos amigos recuerdan la amabilidad incluso después de muchos años. En la cámara del Consejo, el embajador Krillnax recibió el mensaje y sonrió silenciosamente para sí mismo. Quizás las leyendas de su gente no eran solo historias después de todo. Habían pasado 20 años desde que los humanos abandonaron el Consejo Galáctico. El Consejo enfrentó su mayor crisis hasta el momento, una escasez de energía. Stellarite, el combustible que impulsaba todo, desde naves espaciales hasta redes de ciudades, se estaba agotando. Nuestras reservas se agotarán en 5 años, informó el ministro de Recursos a un consejo preocupado. Los equipos de exploración no han encontrado nuevas fuentes en el espacio del Consejo. El alto consejero Vesful parecía mayor ahora. 2 décadas al frente del Consejo habían pasado factura. Debe haber alternativas. ¿Qué hay de la fuente de energía teórica propuesta hace años y la ayuda buscó en los registros? ¿Te refieres a la matriz de fusión cuántica? Fue propuesta por científicos humanos antes de su retirada. Nuestros expertos la descartaron por errónea. La Cámara del Consejo quedó en silencio. Con los años, muchos habían llegado a lamentar cómo se trataba a los humanos. Las misteriosas naves que habían detenido el ataque zoraxiano hace 5 años nunca habían sido identificadas oficialmente. Pero los rumores se extendieron. El embajador Krillmax, ahora anciano pero respetado, habló. Quizás deberíamos reconsiderar la propuesta humana. O mejor aún, preguntarles directamente. Hemos intentado contactar con la Tierra durante años, dijo Vestul. Nunca responden. Hemos enviado naves diplomáticas a sus fronteras. Krillnax respondió, ¿pero alguna vez hemos admitido nuestro error? Nos hemos acercado a ellos como iguales. El Consejo votó para enviar drones espía al espacio humano. No naves diplomáticas, sino diminutas, casi invisibles. Sondas para ver lo que los humanos habían estado haciendo durante 20 años. 2 semanas después, los drones regresaron. Las imágenes que trajeron impactaron al Consejo. Esto no puede ser real, susurró Vesful mientras observaba. La grabación mostraba estructuras orbitales masivas alrededor de la Tierra y Marte, mundos artificiales construidos entre planetas, lecturas de energía que hacían que la tecnología del Consejo pareciera primitiva en comparación. Miles de naves diferentes a todo lo que el Consejo había construido. El ministro de Ciencia analizó los datos. Si estas lecturas son precisas, los humanos han desarrollado tecnología al menos 3 siglos más allá de nuestro nivel actual. Su producción de energía es ilimitada. ¿Cómo es esto posible?, exigió el representante zuraxiano. Apenas tenían capacidad espacial cuando se fueron. El profesor Zen, el historiador jefe del Consejo, tenía una respuesta. Cuando los humanos se unieron al Consejo, acordaron seguir las pautas de desarrollo tecnológico.
Estas pautas se crearon para garantizar un avance estable para todas las especies. Parece que, una vez liberados de estas restricciones, la innovación humana se aceleró a un ritmo sin precedentes. ¿Quieres decir que los reprimimos?, preguntó el miembro del consejo. Sin querer, sí, dijo el profesor Zen. Y recuerden que los humanos evolucionaron en un mundo con cientos de naciones en competencia. Toda su historia es una de competencia que impulsa la innovación. De hecho, puede que les hayamos hecho un favor al alejarlos. En un raro momento de unidad, el Consejo votó para reconocer oficialmente su error. Se enviaría una invitación formal pidiendo a la humanidad que regresara a la política galáctica. No. Como especie en desarrollo, pero como iguales, Krillnax se ofreció como voluntario para liderar la delegación. Yo fui uno de los pocos que advirtió contra el despido de humanos. Podrían escucharme. Mientras tanto, en el espacio humano, la Tierra había cambiado hasta quedar irreconocible. Ciudades limpias se extendían por desiertos antes áridos. Los océanos, una vez contaminados, ahora albergaban vida restaurada. En órbita, vastas estaciones albergaban a millones de personas. En su oficina en Nueva Ginebra, la presidenta Eleanor Wilson revisó los últimos informes de las colonias exteriores. La humanidad ahora controlaba 30 sistemas estelares, todos conectados por comunicación cuántica instantánea y sistemas de tránsito rápido. El Consejo ha enviado otro mensaje, dijo su ayuda. Este es diferente. Admiten que se equivocaron y nos piden que regresemos a Ilanor. Sonrió. Después de 20 años, finalmente lo entienden. Contacta con el almirante Steve Morris. Dile que prepare el esfuerzo para una misión diplomática. Es hora de mostrarle al Consejo exactamente en qué se ha convertido la humanidad. En su estudio privado, Krillnax se preparó para el viaje más importante de su vida. Su especie vivió más que la mayoría y había observado la historia humana. Desplegar desde el principio podrían haberse convertido en conquistadores. Le dijo a su joven ayudante, eso es lo que advertían las leyendas en cambio. Construyeron algo magnífico, solo espero que no sea demasiado tarde para que el resto aprendamos de ellos. La nave de la delegación del Consejo luchó durante el viaje al espacio humano, su nave más rápida tardó 3 semanas en llegar a la frontera. El embajador Krillmax dedicó el tiempo a estudiar la historia humana y a preparar su discurso. Esta misión no podía fallar. Estamos detectando una nave que se acerca, dijo el piloto. Es enorme. En la pantalla apareció una nave humana. No se parecía a nada que hubieran visto en las imágenes del dron espía. Elegante y hermosa, parecía brillar con luz interior. No había motores ni armas visibles, pero se movía con perfecta gracia. Nave del Consejo, soy el almirante Steve Morris de la Tierra, la nave Endeavour. Los estábamos esperando. Krillnax se sobresaltó. ¿Cómo sabían que la delegación venía? El Consejo no había enviado ningún aviso previo. Almirante Morris, soy el embajador Krillax de la Federación Ardaniana, en representación del Consejo Galáctico. Venimos en paz y amistad. Lo recordamos, embajador. Respondió el almirante. Siempre fue justo con los humanos. Por favor, síganos al punto de encuentro. La Endeavour los condujo no a la Tierra como se esperaba, sino a una estación espacial en el borde del sistema solar. La estación era una maravilla de la ingeniería, una rueda giratoria de cristal plateado y azul que albergaba todo un ecosistema en su interior. Cuando la delegación del Consejo atracó, se sorprendieron por lo que encontraron. El aire era más fresco que en sus mundos de origen. La gravedad se ajustó automáticamente a la comodidad de cada especie. Plantas de 100 mundos crecieron en armonía. El almirante Morris los saludó personalmente. Aunque parecía tener 60 y tantos, se movía con la energía de un hombre mucho más joven. Bienvenidos a la estación Unity, dijo. El primero de muchos puentes que esperamos construir entre civilizaciones. Krillnax estaba asombrado. Su tecnología supera cualquier cosa que imagináramos. Steve sonrió. Cuando fuimos libres de seguir nuestro propio camino, descubrimos que muchas leyes científicas del Consejo eran en realidad solo teorías. Rompimos barreras que sus científicos creían inquebrantables. La delegación recibió un recorrido que los dejó sin palabras. Los humanos habían desarrollado comunicaciones más rápidas que la luz, producción de alimentos que acabó con el hambre y tecnología médica que extendió la esperanza de vida humana a más de 200 años. El almirante Morris dijo con cautela, el representante de Bessel. El Consejo desea ofrecer a la humanidad un lugar de honor. Membresía completa sin restricciones. Derechos de expansión. Steve levantó la mano.
Agradecemos la oferta, pero cualquier decisión debe provenir de nuestro gobierno. Los llevaremos a la Tierra para presentar su caso directamente. El viaje a la Tierra tomó solo minutos en el nave humana. A través de las ventanas, la delegación vio el sistema solar transformado. Marte brillaba azul con océanos. Venus, una vez un páramo tóxico, ahora mostraba nubes blancas sobre continentes verdes. Hábitats espaciales gigantes orbitaban en perfecta armonía. ¿Cómo es esto posible?, susurró un miembro del Consejo. Terraformar Venus tomaría miles de años con nuestra tecnología. Manipulación cuántica de campos. Esteve explicó, nosotros remodelamos la realidad a nivel subatómico. Lo que su ciencia llama imposible, lo logramos en décadas. Cuando la Tierra apareció a la vista, la delegación guardó silencio. El planeta azul estaba rodeado por una red de ciudades orbitales de luz y plataformas de defensa conectadas por brillantes puentes de energía. Sus defensas son impresionantes, notó un observador militar del Consejo. La expresión de Esteve se tornó seria. No son solo un espectáculo. Hay amenazas en esta galaxia que el Consejo ha ignorado durante demasiado tiempo. Cuando aterrizaron en Nueva Ginebra, la capital humana, la delegación fue escoltada a la sala de Asamblea Global. A diferencia de la fría grandeza de la Cámara del Consejo, este era un espacio cálido de madera y plantas vivas diseñado para la conversación en lugar de proclamaciones. El gobierno de la Tierra Unida ha acordado. Escuchen su propuesta, les dijo Esteve. Pero debo advertirles que hemos cambiado de maneras que quizás no esperen. No buscamos simplemente reunirnos con lo que dejamos atrás. Krillnax asintió, comprendiendo. Los humanos no solo habían avanzado tecnológicamente. Habían reimaginado lo que podría ser la civilización. No venimos a ofrecer caridad, sino a pedir ayuda, dijo con sinceridad, y quizás a aprender lo que deberíamos haber aprendido hace 20 años. La delegación del Consejo permaneció nerviosa en la sala de Asamblea Global. Esta fue la primera vez en 20 años que los extraterrestres pisaban la Tierra. Esperaban encontrar humanos enojados, deseosos de venganza. En cambio, encontraron una confianza serena. La presidenta Karen Williams entró en la sala. Aunque tenía 70 años, no parecía mayor de 50 gracias a los avances médicos humanos. Saludó a los visitantes con genuina calidez. Bienvenidos a la Tierra. Ha pasado mucho tiempo desde que recibimos a representantes del Consejo. Krillnak dio un paso al frente e hizo una reverencia. Señora Presidenta, venimos con una disculpa oficial del Consejo Galáctico. Tratamos a la humanidad injustamente. No reconocimos su potencial. Ofrecemos membresía completa con todos los derechos y privilegios. Karen sonrió. Su honestidad es apreciada, embajador. Pero la situación ha cambiado más de lo que cree. Por favor, déjeme mostrarle algo. Una pantalla holográfica apareció en el centro de la sala. Mostraba la Vía Láctea con el espacio del Consejo resaltado en azul. Luego, nuevas áreas se iluminaron en verde. Las regiones verdes representan lo que llamamos la Alianza de Mundos Libres, explicó Karen. 30 especies, la mayoría de las cuales el Consejo clasificó como primitivas e indignas de ser miembros. Juntos ahora controlamos casi un tercio de la galaxia. Los miembros del Consejo se quedaron sin aliento. ¿Cómo había sucedido esto sin su conocimiento mientras el Consejo pensaba que nos escondíamos tras nuestras fronteras? Karen continuó. Estábamos contactando a otros que habían sido ignorados o descartados. Compartimos tecnología, medicina y recursos sin condiciones. Solo pedimos amistad a cambio. Una puerta lateral se abrió y varias especies alienígenas entraron. Algunas fueron reconocidas por el Consejo. Otras nunca las habían visto antes. Todos se movieron con confianza y tecnología avanzada de guerra. Conozcan a nuestros aliados, dijo Karen. Los maestros de biología Talari. El nexo con su conocimiento de las dimensiones. Física. Los Valari, a quienes clasificaron como preespaciales, pero que tienen una comprensión matemática que va más allá incluso de la nuestra. Y los científicos ancianos del Consejo dieron un paso adelante en estado de shock. La matriz de fusión cuántica. Se basaba en ecuaciones de Vale. ¿No era así? Karen asintió. Sí. La solución energética que el Consejo destituyó hace 20 años provino de la cooperación entre ingenieros humanos y matemáticos de Olari. Juntos resolvimos problemas que ninguno podía resolver solo. Krillnax miró el mapa holográfico de nuevo. Pero, ¿por qué mostrarnos esto ahora? ¿Por qué revelar su alianza?
La expresión de Karen se puso seria porque se avecina una amenaza mayor. Nuestros sensores del espacio profundo han detectado una fuerza invasora de más allá de nuestra galaxia. Llegarán dentro de 50 años y han destruido todas las civilizaciones que han encontrado. Señaló el mapa de nuevo, donde una ola roja se acercaba al borde de la galaxia. Los llamamos los recolectores. No colonizan ni conquistan. Consumen. Todo el mundo, despojado de todos los recursos, toda la vida. Los representantes del Consejo se miraron horrorizados. ¿Por qué nuestros sensores no han detectado esto? Su tecnología no ha avanzado lo suficiente. Steve Morris explicó simplemente, han estado demasiado ocupados con la política como para mirar más allá de sus fronteras. La presidenta Karen se acercó a la delegación. No los invitamos aquí para regodearse ni para buscar venganza. Los invitamos porque a pesar de nuestro pasado creemos en la cooperación. La amenaza que se avecina requerirá que todas las especies inteligentes trabajen juntas. Extendió la mano a Krillmax. La Alianza de Mundos Libres ofrece al Consejo Galáctico una opción: unirse a nosotros como iguales, abandonar la antigua estructura jerárquica o enfrentarse solos a los cosechadores. Los miembros del Consejo susurraron entre sí. Esta no era la humanidad rota y suplicante que esperaban. Esta era una especie que los había superado y ahora ofrecía la salvación. No tenemos autoridad para disolver la estructura del Consejo, dijo un representante. Entonces regresen y obtengan esa autoridad, respondió Karen con calma. La decisión es suya, pero no tarden demasiado. Los preparativos deben comenzar ahora si queremos sobrevivir. Mientras la delegación se preparaba para partir, el viejo embajador Krillmax se quedó atrás un momento. Le sonrió a Karen. Les advertí que no subestimaran a los humanos. La ironía es perfecta. Los clasificamos como una especie de interés porque eran inusualmente adaptables. Simplemente nunca imaginamos que se adaptarían más allá de nosotros. Karen asintió. La mayor fortaleza de la humanidad no es nuestro embajador tecnológico. Es nuestra capacidad de aprender de los errores, propios y ajenos. No buscamos venganza ni dominación. Buscamos una galaxia donde toda la vida inteligente pueda prosperar junta. Mientras la nave del Consejo partía de la Tierra, su tripulación guardaba silencio. No regresaban triunfantes ni fracasados, sino con una profunda comprensión. La humanidad no solo había sobrevivido sin había creado algo mejor que lo que habían ofrecido.